punto clave para nosotros es en el análisis de la realidad y todas sus, digamos, problemáticas. Un antropólogo, arqueólogo, un investigador, un escritor, un pensador, ¿qué piensa en qué estamos en este momento a nivel de derechos humanos, a nivel de derechos de la mujer, de los niños, la educación, la salud? Creo que en este momento el problema principal es que estamos en una sociedad sumamente individualista. Creo que no tenemos ningún tipo de perspectiva respecto al otro, ¿no? Básicamente estamos viendo para cada uno, nadie se fija en las necesidades de la otra persona, de los demás. Creo que estamos muy centrados en mirarnos el ombligo de alguna forma, ganar lo que queremos ganar, tomar lo que necesitamos, así le quitemos al otro. Creo que el otro se convierte básicamente en un personaje extraño y a veces casi inexistente. O sea, solamente nosotros somos los que ocupamos todo el espacio y el otro básicamente no existe. Y si existe hay que moverlo básicamente a un lado para poder hacernos espacio para nosotros, ¿no? Esta, digamos, conciencia de ser y de no verse en el otro implica también que un sistema repita en base a la desinformación reinante, digamos, taras de sometimiento, de no divulgación, de exclusión, ¿no? Y eso, como experto en estrategias, digamos, actual tú, con esa formación y ese profesionalismo tuyo tan conocido, ¿qué sugieres en base a que estos derechos son un abanico muy amplio digamos, de posibilidades, ¿no? No solamente nos referimos a las luchas sociales, sino a los derechos elementales del hombre, ¿no? Y las luchas sociales lamentablemente nos han confrontado con desaparecidos, torturados, presos, políticos, etc. Tú, a nivel de estrategias para este sistema de búsqueda de restos o de personas, ¿cómo ves tú ese punto de tu profesión, el Perú? Yo creo que nos enfrentamos básicamente a la necesidad de una refundación a todo nivel. Creo que estamos pasando por periodos que podrían llamarse casi como olas trágicas, la última siendo el COVID, por ejemplo, con 200.000 muertos, la mortalidad más alta del Perú, y es como que cada ola de tragedia sepulta a la anterior. Pasamos un conflicto armado interno de 20 años con unos saltos espantosos de personas desaparecidas, muertas, torturadas y demás, pero es como que ahora ese tema quedó ya muy atrás. Y lo que nos compete ahora probablemente sea el tema del COVID. El COVID ya pasó, en realidad estamos ahora en otra cosa más. Entonces siempre hay como una tragedia más, siempre hay un tema más que nos hace básicamente mirar hacia adelante y no un poquito hacia atrás. Estamos como arrastrando una cantidad de temas no resueltos, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Y esos temas básicamente no resueltos hacia el futuro van a tener consecuencias muy graves. No solamente, hablando nuevamente del COVID, la cantidad de huérfanos que hay, pero que hay con los huérfanos básicamente el conflicto armado interno. No han desaparecido, siguen los problemas ahí. Es como que no estamos resolviendo absolutamente nada y pasamos de una cosa a otra, a otra, a otra. Es una fuga hacia adelante sin tratar de ver un poco todo lo que estamos arrastrando. Tú como consultor internacional y vinculado a toda esta problemática, hablando de adelante y del mundo, ¿no? En cuanto al Mediterráneo y toda la problemática migrantes y los problemas de producto de colonialismo pasado, etcétera. ¿Cómo ves esta situación en relación a América Latina, Europa, África, sistema actual? El tema principal básicamente es que cada país se está creando lógicas bastante proteccionistas para sí mismo. Escuché hace poco tiempo alguna persona que decía básicamente que habría que expulsar, por ejemplo, a todos los migrantes y llegar al Perú porque no había forma de mantenerlos, porque no se les podía alimentar y el Perú es para los peruanos lo que fuera. Y esa misma lógica se está aplicando básicamente en cada otro país. Cada país mira hacia sí mismo en vez de ver hacia afuera y decir, bueno, el país básicamente tiene a su gente
pero también tiene capacidad de recibir e incorporar a otras personas más. Las fronteras son totalmente artificiales, ¿no? El mundo al final es uno solo y los intercambios entre personas ha siempre sido un motor de progreso en todas las civilizaciones. Y creo que al final cada país del mundo está mirándose el ombligo nuevamente en vez de ver básicamente cómo encontrarle una manera de poder aprovechar justamente esos movimientos de personas entre lugares, entre espacios, cómo permitir la incorporación, la diversidad, los cambios hacia eso, en vez de decir yo quiero solamente seguir haciendo lo que siempre he hecho, de la manera que siempre lo he hecho y no quiero nadie más. No quiero personas que vengan de África, no quiero que personas que vengan del Medio Oriente, quiero seguir siendo yo de la manera como lo he sido. Y esa es básicamente una forma de extinguirse, ¿no? Esto me lleva también a pensar, tú como arqueólogo y en tus épocas de estudiantes, aparece el asunto de la antropología y lo forense. ¿Qué te llevó? ¿Qué sensibilidad? ¿Qué punto tocó el haber estado cerca el trabajo a grupos determinados que se formaban por profesores, lumbreras? Cuéntanos un poco esa visión tuya inicial. Mi época de San Marcos como arqueólogo, yo en arqueología trabajaba con restos humanos desde el principio, no sé si por afinidad, por facilidad o por lo que fuera, me llamó más la atención. Y claramente hubieron personas muy influyentes en esa época, dentro de la universidad o dentro del ambiente universitario. Claro, Lucho Lumbreras fue profesor mío, considero mi maestro, a Lucho y otras personas más, pero también en lo que sería luego el plano forense hubieron otras personas que no tenían nada que ver con arqueología, sino la Facultad de Medicina. La Adriana Ciudad, me acuerdo, neuropatóloga, que presentó al doctor José Ernesto Ráez, que era del Instituto de Patología de San Marcos, y trabajé en la Morgue Central, donde empecé básicamente mis prácticas, y donde lo forense empezó a tomar un poco más de cuerpo. En esa época trabajaba, me acuerdo, con una investigación sobre cabezas trofeo de Nazca, que terminó ganando un premio nacional en Concitec, en la época del año 87, algo por el estilo. El círculo que se organizó en el Instituto Andino de Estudios Arqueológicos INDEA, que creó el profesor Lumbreras, básicamente al haber sido recibido, admitido ahí, me sentí un poquito del pez fuera del agua porque trabajaba con algo que los demás no trabajaban, que eran con huesos, principalmente humanos. Pero fue todo un descubrimiento. La forense empezó a tomar forma a partir de esto, ¿no? Cómo la arqueología me llevó básicamente a otros rumbos, ¿no es cierto?, mucho más contemporáneos, ¿no? Porque lo forense me llevó al final a dejar el pasado y trabajar con el pasado reciente, ¿no? Eso podría considerarse también una línea de la antropología que le llaman ahora forense, de búsqueda de materiales y de indicios culturales, vivenciales. Lo forense básicamente se presta de alguna forma, utiliza una metodología científica, pero se presta principalmente la arqueología, la recuperación de indicios al final para aplicarlos en un contexto diferente, ¿no? En un contexto criminal, en un contexto judicial, es una cosa totalmente aplicable, no es que hayamos inventado nada en particular. Hay elementos técnicos científicos muy puntuales, ciertamente, que diferencian a la antropología o arqueología forense de otras disciplinas, pero son solamente elementos de detalle. La metodología sigue siendo la misma. ¿Te refieres, cuéntanos un poco, a los métodos de búsqueda, de clasificación, de reconocimiento? Yo creo, siempre digo básicamente que la antropología forense, la arqueología forense es una arqueología con consecuencias. Es decir, si bien los arqueólogos pueden básicamente establecer hipótesis e interpretaciones sobre los hallazgos que encuentran y reconstruir en base a esto situaciones que pudieron haber ocurrido en el pasado, lo que uno trata de demostrar en ese ejercicio es una coherencia del discurso, en realidad, ¿no es cierto? Es decir, que yo encontré esto, interpreto esto y no interpreto otra cosa, pero en realidad no podemos saber nunca si ocurrió de esa manera o no. Evidentemente es inmaterial, no podemos irnos a
no sé, hace 2000 años y ver en efecto que eso fue hecho de esa manera o no. La diferencia es que en lo forense esas mismas interpretaciones tienen que estar mucho más limitadas y mucho más ligadas a evidencias puntuales y a las formalidades que el proceso en el cual esas evidencias han sido colectadas demanda, porque al final es la vida de alguien que está en el medio, es decir, alguien que vaya a ir preso, alguien que vaya a sufrir algún tipo de castigo, digámoslo así, judicial, por lo que uno ha dicho o ha tratado de mostrar. Entonces creo que hay consecuencias diferentes. Este famoso, en el buen sentido, no me refiero, de equipo peruano de antropología forense, tiene una voz muy ligada también a derechos humanos y donde tú has participado mucho. Cuéntanos un poco este proceso y si recuerdas personas, trabajos, cosas. El EPAF sí. Fue fundado al final, lo creamos como grupo técnico de la Coordinadora de Derechos Humanos en el 97 por ahí, y en esa misma época yo trabajaba en el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y eso me permitió poder llevar para allá a una cantidad de colegas, arqueólogos, sanmarquinos, para que se entrenaran de alguna forma en el trabajo del tribunal, que era principalmente la exhumación de fosas comunes después de todas las masacres que ocurrieron en la Yugoslavia, y también el análisis de los restos en los laboratorios que se montaron. Y con esta gente se montó después el equipo peruano de antropología forense. Y todos ellos, que eran personas que venían de arqueología de San Marcos, casualmente, en líneas diferentes. Carmen Rosa Cardosa trabajaba más en arqueozoología, por ejemplo. Ella no trabajaba con huesos humanos, sino animales. Pero Juan Carlos Tello, Aldo Bolaños trabajaban como arqueólogos y siguen trabajando como arqueólogos ahora. Y con todos ellos se fue montando este equipo que ya, bueno, pues que ya cumplió 25 años en realidad. Ahora ya pasó, no diría mejor vida, pero pasó a un tiempo un poco más, un tiempo de reposo, vamos a decirlo así, porque muchos de nosotros nos fuimos a hacer otras cosas y bueno, quedó un poco en stand-by, digamos así. Y también me refiero, seguro te refieres también al hecho que cambiaron las condiciones, digamos, geopolíticas, sociales. Su puntal fue durante esta guerra interna, sus resultados posteriores, ¿no? El conflicto armado interno básicamente fue y ha sido y sigue siendo un poco el motor del trabajo que se hizo, aunque no el único. Se hicieron trabajos también que no tenían nada que ver con el conflicto armado interno, se hicieron casos mucho más contemporáneos también. El tema principal creo yo que también hubo una fatiga de algún tipo, ¿no? Entonces fueron muchos años y los diversos gobiernos que vinieron, no hubo gran diferencia en la manera como ellos, digamos, vieron o trataron también al EPAF. Siempre fuimos una piedra en el zapato. Entonces llega un momento que puede haber una fatiga, ¿no? Y creo que la fatiga ha sido un poco el que cada quien tomó pues, un rumbo particular y todos tenían el derecho de hacerlo. Simplemente quedó el asunto un poco dormido, por decirlo de esa manera. Claro. Dime, tú como consultor internacional ligado a los derechos humanos, a todos estos movimientos, ¿cómo ves, y sobre todo de acuerdo a lo que acabas de decir, esta tarea en nuestro país hacia el futuro, ¿no? Como sistema, como sociedad? ¿Cómo ves eso? Es bien complicado, creo yo, o sea, proyectarse a un futuro sin tener pues, un pasado, ¿no? Sin hacer un ejercicio de memoria constante. Y no hablo solamente del pasado, no estoy hablando básicamente de nuestro pasado precolombino, preconquista, o nuestro pasado colonial o republicano para tal fin, sino también los pasados muy recientes, ¿no? Los últimos 30 años, 40 años, los últimos 50 años, los últimos 2 años. Es muy importante y creo que en esta fuga hacia adelante, en la que nos encontramos siempre, pues estamos casi como corriendo del pasado, estamos escapando del pasado constantemente. No queremos mirar para atrás, pensamos que el futuro es lo único que nos va a traer algo diferente, distinto, y que el futuro es lo único que hay que ir hacia el futuro. No mires para el pasado porque el pasado, no sé qué, te atrasa, y es todo lo contrario. Creo yo que
del pasado tenemos que tirar tantas lecciones y es algo que no estamos ocupando lo suficiente. Esto me hace recordar también que como característica se maneja mucho el término que somos un país sin memoria, ¿no? Y esa memoria precaria, digamos, está orientada también a estas fugas y a estos olvidos y exclusiones. Yo creo que además tenemos un falso concepto en pensar que el pasado de alguna manera, o la memoria de alguna manera atrasa, ¿no? Es como que hasta inclusive Vargas Llosa propuso unas barbaridades respecto a esto, como que hay que modernizar, como que el hecho de olvidar de uno de dónde viene o lo que es o lo que ha logrado es básicamente algo antimoderno, y para modernizarse hay que olvidar o simplemente modificar las cosas o la forma como hemos hecho las cosas para hacerlo de una manera más común como el resto de gente, que es básicamente un sinsentido. Más aún sinsentido cuando uno ve otras sociedades en las cuales lo tradicional, ¿no es cierto?, no va en contra de necesariamente la modernidad. Un buen ejemplo es el Reino Unido. El Reino Unido es una monarquía, tiene una cantidad de tradiciones muy específicas y no pues es un país antiguo o anticuado o atrasado. Es todo lo contrario. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mantener tradiciones vivas, saber uno de dónde viene, los errores que se hayan cometido, nos puede ayudar tal vez a una perspectiva de futuro diferente. Esta posición también nos deja ver que la problemática del sistema actual, ¿no? Si mencionamos capitalismo, mencionamos sistema liberal, neoliberal, es una saga de, por ejemplo, ¿por qué hemos tenido 8 o 9 presidentes corruptos y toda la estructura del Estado en esa mermelada, vamos a decir, entre comillas, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Hay un futuro? Hablando de futuro, ¿hay una alternativa? En este momento es bien complicado pensar en un futuro cuando el presente es lo que es, ¿no? Yo creo que nos estamos además centrados en un individualismo espantoso que se ve solamente al salir a la calle, es decir, yo necesito, no sé, un pedazo de vereda y me como el pedazo de vereda, quiero construir algo, pues bloqueo la calle, quiero hacer no sé qué, rompo la pista, quiero hacer taxi, pues agarro mi auto y me pongo a hacer taxi o colectivo, lo que fuera, veo los pasos peatonales y acelero porque el peatón está de más y me molesta a mí porque yo estoy manejando y yo tengo que llegar a donde quiero llegar en el momento que yo quiera llegar y lo demás me estorba. Entonces es bien complicado pensar en el futuro que estamos construyendo. Es decir, futuro hay, ciertamente el futuro existe, pero ¿qué futuro? Esa es una muy buena pregunta y creo que no hay una noción de futuro, es decir, no hay una noción de hacia dónde queremos llegar. Si estamos así, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno para los demás? Para todos, no para mí, sino para los demás. Y creo que no estamos pensando en eso. Es decir, yo en este momento veo mi beneficio, mi ganancia, mi lo que sea, mi, y los demás pues no cuentan, no existen. Creo que ese es el camino a la aniquilación como sociedad. Y sobre todo no pensar que todo también se transforma, ¿no? Que es un fenómeno científico, digamos, ¿no? Ciertamente, o sea, quiero decir, nada va a mantenerse estáticamente como esto, pero yo no puedo entender hasta el momento cómo en el medio del calentamiento global, que no es una teoría conspirativa, podamos talar árboles básicamente en esa ciudad que es un desierto y seguirle metiendo más cemento. Es decir, no hay que ser un genio para darse cuenta que esto va a calentar más la ciudad cuando hay un poco de sol en verano y simplemente se va a chicharrar, así de simple. Destruir las lomas, que es básicamente un pulmón natural para seguir construyendo más casas. Y la lista puede continuar básicamente sin parar. Cosas como las que ocurrieron, el derrame de petróleo, y no pasa absolutamente nada en el país del ceviche.
Es que son contradicciones realmente extrañas, ¿no? O sea, en el mismo lugar, porque eso no ocurrió no sé dónde, porque cuando ocurre cosas muy fuera de Lima es como que ocurre en otro país, eso ocurrió aquí, en Lima, aquí. ¿Qué se puede esperar de un país donde una persona va a la RENIEC y le dice, no señor, usted está muerto? Bueno, ese es un tema bastante alucinante, ¿no? Es decir, nuestra muerte, que es una cosa muy, muy simbólica, simbólico, es muy simbólica, ¿no? O sea, nuestra muerte en vida, ¿no? Solamente puede pasar en esta situación peruana, digamos. Exactamente, pero es una distopia, pero básicamente eso era muy interesante, es que estamos muertos en vida, ¿no? Algo querrá decir esto, ¿no? Que nos están matando en vida, ¿no? Entonces la pregunta será, ¿esta vida es realmente la vida que queremos, que merecemos? Puede que no. Exactamente. Bueno, para terminar esta grata conversación, digamos, San Marcos para ti, en tus inicios, en tu formación, ¿puedes decirnos unas palabras? San Marcos para mí fue y seguirá siendo, creo, una lección de vida. San Marcos de alguna manera me hizo conocer una realidad que conocía muy ligeramente. Fue una experiencia de vida, no solamente de conocer personas entrañables, sino realidades absolutamente distintas a las que ni siquiera imaginaba. La existencia de un país que claramente no conocía lo suficiente. Es decir, tampoco yo vivía de alguna manera en una burbuja, no una burbuja de privilegio, porque una familia de clase media baja, no era tampoco una persona de grandes medios, pero el entrar a San Marcos, porque claramente hay que decirlo, tampoco podía pagar, o sea, una universidad privada, o sea, no seamos realistas. Lo único que yo podía aspirar era una universidad pública, pero una universidad pública que guardaba dentro de sí tantas realidades totalmente disímiles. Ver gente que no tenía recursos de ningún tipo, pero cómo hacían lo imposible para poder llegar a algo, a superarse, a ser parte de esa sociedad. Una lección de vida tremenda, o sea, tremenda. Aprenderse a quejarse menos, ¿no? Y a trabajar más, definitivamente. Esa es una gran frase. Estos 471 años de San Marcos, entonces, es que arrastra justamente lo que acabamos de hablar o comentar, ¿no? Toda esta historia del Perú, San Marcos es de alguna manera el Perú, ¿no? Refleja todas estas problemáticas. Tu visión te llevó a ir a España, Yugoslavia, Europa, ir y venir y establecerte afuera como un consultor, un profesional. ¿Cómo visionaste esto? Yo no tenía ningún plan en particular. No tenía ningún plan en particular. Creo que simplemente mi interés general fue buscar, por un lado, el conocimiento donde lo encontrara, buscar desafíos donde los encontrara. Tanto como trabajé en todo el mundo, he trabajado también en el Perú, es decir, no sustituía al Perú por otra cosa. Yo vi un poquito con el mundo como mi espacio, es decir, como un ciudadano del mundo, no con ningún otro afán, ni el afán de ser quien no era, sino simplemente de poder probar cosas diferentes, experimentar cosas diferentes en donde esas estuvieran. Y así que pude estar, no sé, en Filipinas, como pude estar en Guatemala o pude estar en el Perú. O sea, nunca encontré barreras respecto a eso. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta línea de investigación en base a tus pericias, consejerías, libros publicados? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde estás en este momento? Yo trabajo en ese momento para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estoy basado en París y me ocupo principalmente de los migrantes muertos y desaparecidos en su ruta a Europa. Esto me ha llevado a hacer un cambio, digamos, de giro y de paradigma también, porque ciertamente he trabajado por muchos años en temas muy materiales, como cuerpos, lesiones, no sé, exhumaciones de cadáveres y demás, y ahora es un trabajo mucho más abstracto, ¿no? De esa manera, en la medida en que nos hemos enfrentado a un problema en el cual no hay necesariamente cuerpos,
Es decir, la gente que trata de pasar el mar Mediterráneo o el Atlántico hacia las Islas Canarias, la cantidad de cuerpos que se recuperan es muy poca. O sea, hay mucha gente que sale y que no llega a ninguna parte. Entonces, ese tema de la corporalidad o de la falta de corporalidad, la falta de cuerpos, nos ha llevado y me ha llevado a trabajar en temas más abstractos que nos permitan, por ejemplo, reconstruir esos eventos migratorios para saber que una persona, por ejemplo, se embarcó y que no llegó a su destino. Y que esto nos ayude a poder dar una respuesta a la familia que está buscando a esa persona que ya no existe en su materialidad, porque puede estar al fondo del mar. Y esto nos ha llevado a trabajar modelos, en muchos casos hasta matemáticos, para poder entender esas cosas. Entonces es un giro de tuerca de alguna manera de lo que estaba acostumbrado a hacer, que me parece muy interesante. Entonces mis líneas de alguna manera de trabajo son muy variables. Tengo una cantidad, digamos, de líneas de investigación y de intereses que son a veces totalmente extraños, digamos, y poco comunes cuando los ponemos sobre la mesa, digamos, para verlos. Pero es lo que hago en este momento.